אנה אנה בכוח גדולת ימינך תתיר את צרורה קבל רינה תמחסה גבינו תהרנו תהרנו נורא אנה בכוח גדולת ימינך תתיר את צרורה קבל רינת עמך סגבנו תהרנו נורא נא גיבור דורשי ייחודך ובת שמרם ברכם תהרם רחמי צדקתך תמיד גם לב שייסין קדוש קסן קדוש ברוב תוכה נהל עדתך יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדושתך שבתנו קבל ושמת זקתנו יודע תעלומו אנה בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה קבל רינה תמחסה גבינו תהרנו תהרנו נורא שבתנו קבל ושמת זקתנו יודע תעלומו נא כוח גדולת ימינך תתיר צרורה לה 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 na 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 Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a este programa de meditación especial. Hoy es 28 de febrero 2026 y tal vez lo hayan visto en las noticias, le haya llegado algún mensaje, lo han visto en redes sociales. Hay una alineación planetaria y siempre en este canal prestamos mucha atención a esas estructuras porque, como siempre, tratamos de entender cómo funciona este sistema llamado vida. Y en ese sistema llamado vida incluimos la estructura externa, el sistema exterior y el sistema interior que nos gobierna internamente, porque están en sincronía. Dominando estos sistemas es donde podemos comenzar a diseñar una vida plena en muchos aspectos, pero no del puro deseo y las ganas de que suceda, no, entendiendo cómo funciona nuestro sistema. Bien, 28 de febrero, alineación Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Ahora lo veremos, pero Urano y Neptuno no pertenecen a estructuras de nombres que utilicemos en Kabbalah en el sentido del árbol de la vida. Pero, ya que están ahí, los mencionamos, porque hoy vamos a meditar
los nombres del árbol de la vida. Nos tomamos ciertas licencias poéticas porque incluiremos aquí Da'at, que no es una sefirá en sí misma, sino es una consecuencia de la estructura del funcionamiento del árbol de la vida. Pero el nombre es muy bonito, Aleph Hei Vav Hei, así que lo vamos a incluir y lo vamos a meditar también. Aquí en el chat les recomendé, quiero que te enfoques en las metas y logros que quieres realizar este año. ¿Por qué les pido eso? Ahora te doy unos minutitos para que lo hagas. Ve pensándolos y si puedes, ve anotándolas. Y si no lo haces ahora, hazlo después. Pero es muy importante tenerlo por escrito, todas. Cualquier objetivo, el que quieras. ¿Por qué? Porque a partir de hoy vamos a generar una energía con esta meditación. Una energía de Gesed, de bondad, de amor. En el sentido de lo que vamos a hacer es poner toda nuestra intención de generar armonía. Meditar cada uno de estos nombres es meditar con la energía que rige los planetas y vamos a darle la orden de, así como hacemos en cada Rosh Hodesh, que con las letras del mes meditamos y le damos la orden a esa energía de ese mes para que no se desborde, para que no nos sobreestimule, para que no se cumplan ciertos designios de rigor, vamos a hacer lo mismo ahora en todo el universo. Con esa idea. Y esa idea, y esa intención, perdón, genera como un saldo a favor, es como un crédito que sacas del universo. Por tu acción de bondad, tu gesed puesto al servicio de la humanidad, y por esa acción de querer brindar armonía, gesed, bendición. Eso es una moneda de cambio muy potente. Bien, entonces vamos a asociar esa bendición que naturalmente obtienes, le vamos a dar una dirección, que es esas metas que quieres lograr. ¿Ok? Enfócate en una, o si tienes varias, en orden, por orden de importancia. ¿Ok? Esto es muy importante. Planetas. ¿Qué nombres vamos a meditar hoy? Aleph Hei Yud Hei, un nombre que hemos meditado varias veces en el canal que corresponde a Keter. Ya, Yud Hei, nombre que corresponde a Jochma. Yud Hei Vav Hei con vocales, que es, ahora después lo vas a ver más grande, que corresponde a Binah. Aleph Hei Vav Hei corresponde a Dat. El corresponde a Gesed. Elohim, que corresponde a Geburah. Yud Hei Vav Hei, sin vocales, que corresponde a Tiferet. Yud Hei Vav Hei Tsevaot, que corresponde a Netzach. Elohim Sebaot, que corresponde a Od. Shaddai, que corresponde a Yesod. Y Adonai, que corresponde al mundo físico, la Tierra. Los planetas asociados a cada una de estas dimensiones es para Binah, Saturno, para Gesed, Júpiter, Geburah, Marte, Tiferet, Sol, Netzach, Venus, Od, Mercurio, Yesod, Luna y Malhut, Tierra. Esta es la estructura. Solamente la mencionamos para tener en cuenta de qué planetas vamos a estar tocando cuando meditemos. Porque lo que vamos a hacer es alinear esta energía de conectar el mundo superior con el mundo físico para que no se desborden. Porque cuando hay eventos cósmicos, la energía está en forma pura. Entonces tenemos que alinearla para que
tome una cierta figura, una cierta forma y no quede al azar para los designios que estén dando vueltas para cada uno de nosotros, inclusive la humanidad. ¿Bien? Ok. Vamos a quedarnos en esta pantalla porque vamos a comenzar con tus metas. Quiero que te enfoques en una sola meta. Vamos a empezar por una, para que no estés ahí dando vueltas con muchas ideas. Una sola. Ojos cerrados, inspira profundamente y vamos a relajar el cuerpo. Relajamos el cuerpo una vez más, inspirando profundamente. Y seguimos inspirando profundamente. Vas a pensar en tus pies, en tus piernas, en tus caderas, en tu columna, en tus hombros. Y le vas a dar la orden de que se relajen. Tu cuerpo obedece. Piensa en tus brazos, tus manos, tu cuello, tu rostro, el cuero cabelludo, toda la espalda. Inspiras profundamente y le das la orden de relajarse al cuerpo. Ahora quiero que sonrías, una gran sonrisa, que te duelan los cachetes, las mejillas, que se sienta esa gran sonrisa en tu rostro. Como lo he mencionado muchísimas veces, este simple acto cambia la bioquímica de tu cerebro y de todo tu cuerpo. Y necesitamos esa nueva bioquímica de felicidad para lo que vamos a meditar. Así que sonríe, ojos cerrados y el cuerpo relajado. Y ahora quiero que te enfoques en una sola meta, un solo objetivo que tengas para este año. Cualquiera sea, no hay grandes o pequeñas metas. Cualquiera sea, una sola. Toma tu tiempo, inspira y quiero que observes en tu mente una imagen representativa de esa meta, ya lograda. Quiero que sonrías y sientas esa felicidad, esa dicha de ver esa meta, ese objetivo logrado. Y siente esa gratitud al ver y al sentir ese objetivo, esa meta ya cumplida. Sonríe y abre los ojos. Si no lo has anotado, anótalo por favor ahora. ¿Cuál es esa meta? Te doy unos segundos. Es muy importante configurar esta energía y sobre todo este estado emocional para al final de esta meditación canalizaremos esa energía. Bien.
Muy bien, ahora sí. Vamos a meditar. Pies paralelos en el piso, las manos con las palmas hacia arriba, la espalda recta, los ojos cerrados. Puedes estar recostado, recostada, sin cruzar ni pies ni manos, pero trata de no estar totalmente horizontal. Pero ponte cómodo, donde quiera que te sientas. Nos vamos a visualizar dentro de una estrella de David, de color dorada, tan grande como la habitación en la cual estás. Y en el centro nos vemos como unas de luz, blanco. Vamos a visualizar enfrente de nosotros una nueva estrella de David. Y vamos a convocar el primer nombre. Vamos a comenzar por Keter. Aleph Hei, Yud Hei. Simplemente abre los ojos. Obsérvalo. La primera letra de la derecha, letra Aleph. Segunda Hei, tercera Yud. Cuarta Hei. Cierras los ojos. Observas las letras en tu mente, iluminadas por esa llamita. Entrelazamos esas llamas en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que va a conectar con tu estrella. Esa luz llega a la estrella, penetra y llega a tu cráneo, ilumina tu cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Vamos a dejar en el hígado esta energía. Convocamos una nueva estrella de David. Y vamos por Jochma, nombre Ya, Yud Hei. Abre los ojos, observa las letras. Cierra los ojos. Visualízala en tu mente, iluminadas con estos fueguitos. Entrelazamos esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Y mantenemos en el hígado esa energía. Convocamos una nueva estrella de David. Y vamos a visualizar Yud Hei Vav Hei con esas vocales. La Yud, vas a ver esos 5 puntitos, eso es una letra E. La Hei con un puntito arriba es una letra O, es una vocal O. La Vav con un puntito abajo es una vocal I. Y la última Hei sin vocales. No voy a pronunciar este nombre, simplemente obsérvalo así como está. Inspira profundamente. Con sus vocales, cierra los ojos y visualiza Yud con la vocal E abajo, Hei con la vocal O arriba, Vav con la vocal I abajo y la segunda Hei sin vocal. Esto corresponde a
Vina. Entrelazamos esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Y vamos a mantener la energía en el hígado. Este nombre está relacionado con la energía de Saturno. Siguiente. El nombre de la sefirá, bueno, de la sub-sefirá Da'at, no es una sefirá en sí misma. Da'at, Aleph Hei Vav Hei. Abre los ojos, vemos la primera letra Aleph, la segunda Hei, la tercera Vav y la cuarta Hei. Entrelazadas con esas llamitas, iluminadas con esas llamitas. Ojos cerrados, vemos el nombre en nuestra mente y vamos a entrelazar esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Y mantenemos en el hígado esta energía. Vamos a convocar una nueva estrella de David y vamos a convocar el nombre El, Aleph Lamet, correspondiente a Gesed. Resuena con la energía del planeta Júpiter. Observa las letras Aleph, Lamed. Ojos cerrados, vemos estas letras en tu mente iluminadas con esa llamita y las iluminamos. Entrelazamos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David que va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Y mantenemos esa energía en el hígado. Convocamos una nueva estrella de David y convocamos el nombre Elohim, correspondiente a la Sefirá de Geburah, y resuena con el planeta Marte, con la inteligencia del planeta Marte. Abre los ojos y observa las letras. La primera de la derecha, Aleph, Lamed, Hei, Yud, Mem, final, Elohim. Ojos cerrados, visualiza el nombre lo mejor que puedas en tu mente y vamos a entrelazar esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David que se conecta con nuestra estrella. Esa luz llega al cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Y vamos a mantener esta energía en el hígado. Convocamos una nueva estrella de David y vemos a Yud Hei Vav Hei con las vocales naturales correspondiente a Tiferet y la energía, a la inteligencia del sol. Vemos este nombre en nuestra mente, iluminado con esas llamitas. Entrelazamos esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David que va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Y mantenemos en el hígado esta energía. Convocamos una nueva estrella de David
y vamos a llamar al nombre Yud Hei Vav Hei Sebaot. Esto se lee como el Señor de los Ejércitos. Abre los ojos y observa. Yud Hei Vav Hei Sadik Vev Alef Vav Tet Taf. Ojos cerrados, trata de visualizar lo mejor que puedas este nombre y entrelazamos esas llamitas en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Y mantenemos esta energía en el hígado. Convocamos una nueva estrella de David y llamamos el nombre Elohim Sebaot, que también se traduce como el Señor de los Ejércitos. Corresponde a la esfera de Od y la anterior era Venus, no lo dije. Este nombre, Yud Hei Vav Hei Sebaot, resuena con el planeta Venus, es esa inteligencia. Elohim Sebaot con el planeta Mercurio, corresponde a la esfera de Od. Observa todas las letras Aleph Lamed, Hei Yud Mem, Sadik Bet Aleph, Vav, Taf. Ojos cerrados, observamos estas letras, las iluminamos y entrelazamos esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Y mantenemos esa energía en el corazón, en el hígado, perdón. Convocamos una nueva estrella de David y vemos el nombre Shaddai. Corresponde a la esfera Yesod, rige la energía de la luna. Observa este nombre, Shin Dalet Yud. Entrelazamos esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se conecta con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Y mantenemos esta energía en el hígado. Finalmente convocamos a una última estrella de David con el nombre Adonai, Aleph Dalet Nun Yud. Abre los ojos, si no conoces las letras, es el nombre que recibe toda la energía de los mundos superiores. Cierra los ojos y vemos Aleph Dalet Nun Yud iluminadas con esas llamitas. Y entrelazamos esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que conecta con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Y mantenemos esa energía en el hígado. Inspira profundamente. Recordemos que el cerebro, el corazón y el hígado están alineados con las fuerzas fundamentales de este universo. Electricidad, electromagnetismo y gravedad. El hígado resuena con esa energía de gravedad, que es casualmente la que interactúa entre todos los planetas,
Así que lo que estamos haciendo aquí es, vamos a alinear esa gravedad, ese alineamiento cósmico, y lo vamos a poner en orden del Gesed. De la energía del hígado, la subimos al corazón, ilumina el corazón. Sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón. Sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover imantándose en nuestra aura, generando una energía de alineación de todo el árbol de la vida. Vamos a recordar esa sonrisa del inicio, esa gratitud del inicio de esta meditación. Y vas a dar gracias porque toda esta energía responde a esa gratitud. Y vas a poner la intención de que se alinee en Gesed, bondad, amor al prójimo. Y en el despertar de las almas, para entender su función divina en este plano. Y siente cómo esa energía te habita y te ronda. Y cómo esa gratitud pone de manifiesto ese alineamiento con la bondad, el Gesed. Vamos a ponernos todos en un gran círculo, cada uno en su estrella de David, y en el centro vamos a visualizar el planeta Tierra. Y vamos a proyectar desde nuestro corazón unas de luz plateado, de Gesed puro, donde vamos a alinear toda la energía interna del planeta, toda la energía interna de las almas, y la vamos a manifestar en la estructura externa. Proyectamos ese haz de luz desde nuestro corazón que impacta en la Tierra, generando una profunda bruma. Millones y millones de chispas de luz que se envuelven en la tierra y se pegan como una segunda piel, y se envuelven en las almas y se pegan como una segunda piel. Y simplemente dices gracias, 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 gracias. Y esa vibración de gratitud que ahora sientes, la proyectas a cada alma del mundo, que va a resonar con esta potencia de cada nombre de Dios del árbol de la vida, alineándolo a la frecuencia fundamental de vibración, de armonía. Para que los planetas alineados cósmicamente resuenen en igual formación de alineación, de la armonía que estás creando para la humanidad. Inspira profundamente. Vamos ahora a hacernos más y más grandes. Imaginamos que crecemos en tamaño dentro de la estrella de David y vamos haciendo un zoom al sistema universal. Y ahora nos vamos a enfocar en el Sol. Vamos a visualizar en el centro de nuestro círculo el Sol. Y por ende nosotros somos muy grandes.
Y vamos a proyectar desde nuestro corazón un haz de luz hacia el sol, como ya lo hemos hecho en alguna otra meditación. Sonríe, da gracias. Y proyectamos un haz de luz plateado del corazón hacia el sol. Y decimos gracias, 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 gracias. Y alineamos nuestro corazón con la vibración del sol, que recuerda que es Yud-Hei Vav-Hei alineado con Tiferet, la frecuencia de Tiferet, de nuestro yo esencial. Y esta frecuencia se va a expandir a todos los planetas, a toda la galaxia, a todo el universo. Y vamos a vibrar en el sol la gratitud que hoy sientes, que ahora sientes. Vamos a convocar a Metatron, Sandalfón y el alma del Mashiach para que nos asistan en esta vibración de armonía, de gratitud, de alineación con la bondad, con el Gesed, con el amor al prójimo. Y vemos como todo el sol vibra en una frecuencia súper elevada. Y vemos Yud, Hei, Vav, Hei escrito en el sol. Y sus haces se expanden, sus rayos de luz se expanden, iluminan todos los planetas. Saturno, Júpiter, Marte, Venus, Mercurio, Luna, Tierra, Urano y Neptuno, que son los que estaban alineados, pero que no están en nuestra estructura, pero los incluimos también. Y a todos los demás, en las grandes estrellas y todo el universo vibrando en esta frecuencia completa de Gesed, de bendición. Inspira profundamente, con una gran sonrisa en tu rostro. Y ahora vamos a retomar esa meta, ese objetivo que visualizaste al principio de esta meditación. Sonríe, observa lo cumplido y da gracias. Gracias, gracias, gracias. Y enfocamos toda esa gratitud a ese logro. Te dejo unos segundos para que hables con Metatron, Sandalfón y Alma al Mashiach. Inspira profundamente. Despedimos a Metatron, Sandalfón y Alma del Mashiach con esta misma gratitud que vibras ahora, para que retornen a su nivel de energía y nosotros vamos a volver al nuestro. Inspiramos profundamente. Una vez más, vas a
Tomar conciencia de tu cuerpo, tus pies, tus piernas, tus brazos, tu columna, tus hombros, tu rostro. Inspiras. Una vez más. Y abre los ojos. Toma tu tiempo para volver. Mientras tanto te recuerdo darle like al video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y compartirlo con quien crees que le puede ser de utilidad. Como siempre, gracias, gracias, gracias a cada uno que ha estado en vivo y en directo. Si estás viendo esto en diferido, deja tu comentario de cómo fue tu experiencia. Siempre es un placer leerlos. Y sobre todo para terminar esta meditación, ya que unificamos con Binah cuando tenemos que escribir algo, damos como un cierre a la meditación. Así que te leo en comentarios. Hasta aquí la meditación del día de hoy. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar en vivo y en directo. Nos vemos en el siguiente programa. Leo tus comentarios. Hasta mañana.